Hola, muy buenas noches para todos. Me alegra muchísimo saludarlos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero primero pues, yo quiero presentarles, ya vimos algunos videos, entiendo que el sonido es un poquito malo de los videos, pero lo interesante de los videos es que tenían texto para leer. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta capacitación que tenemos hoy de educación, de conferencias de emprendimiento, economía social, marketing, educación financiera, que es el tema de hoy, emocional, social, comercial y liderazgo en la nueva economía en esta sala virtual de Free Enterprise. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy con un tema muy importante, que son las finanzas personales básicas enfocadas en este sistema de negocios que desarrollamos nosotros, que es con Oriflame. Vamos a hablar un poquitico de esa parte, les vamos a recomendar algunos libros, y vamos a sacar algunas partes de algunos libros y vamos a contarles cómo tener 19 ingresos al año. A ver, vamos a mirar a ver cómo estamos en este chat. Y cuénteme, ¿a quién le interesaría ganar 19 sueldos al año? ¿Sí sabía? ¿Quién sabía que en Oriflame se podían ganar 19 sueldos al año? Levante la mano, ¿quién no? No, levante la mano, no, más bien escriban por el chat. ¿Quién sabía que se podía ganar 19 sueldos al año en Oriflame? En el caso de Colombia y los países que tenemos, en los países que tenemos 17 catálogos. Sí, Nancy Grana no sabía, Ana Beatriz Odero, Sofía Cárdenas dice que sí, yo no, yo. Bueno, eso les voy a contar, pero eso es la parte al final. Entonces vamos a empezar rápido porque este tema es súper largo. Normalmente yo me demoro 5 o 6 horas dictando este tema, pero vamos a hacerlo en una horita y bueno, de pronto me paso unos minuticos. Si me paso unos minuticos me disculpan. Voy a tratar de hablar lo más rápido que podamos. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces veo que están conectados. Estamos 53 personas. Recuerden que estas conferencias no quedan grabadas. Es muy importante que ustedes inviten a las personas a que asistan en vivo y en directo, porque por temas de logística no caben estas salas sino 100 personas y no vamos a grabar estas salas. Entonces, súper bueno que se conecten las 100 personitas que tengamos disponibles. Ya cuando se conecten esas 100 y estén asistiendo lo suficiente, podemos ir ampliando la sala. Muy bien, entonces, ¿en qué etapa de las finanzas personales estás? Yo quiero que cada uno de ustedes haga esta introspección de cada uno de ustedes y vamos a mirar estas 5 etapas. La primera es la negación. La negación es aquellas personas que creen que definitivamente no van a poder generar ingresos, que no van a poder tener una economía estable, una economía sólida, que mejor dicho dicen que son negados para el dinero. Esa es la etapa en la que, y los que están, mejor dicho, totalmente arruinados. Luego sigue una etapa que es un poquito más arriba, pero sin embargo también es una etapa bastante difícil, que es la crisis. La crisis es cuando las personas están llenas de deudas, se ganan, deben muchísimo más de lo que se ganan, y es una situación bastante difícil. Muchos hemos estado ahí, yo he estado en la negación, he estado en la época de la crisis, de las situaciones bastante difíciles, de muchísimos compromisos, de muchas deudas que pagar, y es una situación bastante difícil. Luego hay otra etapa que es la austeridad, cuando empiezas a entender que tienes que hacer algunos ajustes en tu vida, que tienes que empezar a cortar algunos gastos y que tienes que también que empezar a mejorar los ingresos, o sea, no solamente cómo gasto menos dinero, sino cómo aumento los ingresos. Entonces, pues, es una parte de toma de conciencia, es la parte de la austeridad. La siguiente, después de que pasamos esa etapa de la austeridad, es la parte de estabilidad, cuando empezamos a ganar un poquito más de lo que nos gastamos. Ya estamos más conscientes de lo que realmente es un activo y es un pasivo, cuáles son las cosas que me producen dinero, cuáles son las cosas que sacan dinero de mi bolsillo, que ya ahorita lo vamos a ver, y ya empezamos a tomar conciencia. Esta etapa de estabilidad es una etapa de conciencia. Cuando ya pasas esa etapa de conciencia y empiezas realmente a mirar cómo vas a aumentar los ingresos, pasas a una etapa de prosperidad. La etapa de prosperidad es donde tienes muchísimos más ingresos que gastos, y todos los gastos los tienes recompensados con algún ingreso pasivo que te está llegando, y de ahí sacas para pagar todos tus gastos, de tal manera que los gastos que tú tienes no afectan absolutamente cada esto no es algo que se sube con, bueno, con tanto dinero que reciba estoy en esta etapa, no, porque realmente aquí lo importante es
la etapa en la que tú te encuentres y el dinero que tú gastes, porque no todas las personas logramos prosperidad con la misma cantidad de dinero. Depende de las deudas que tengamos, depende de los compromisos financieros que tengamos, depende de la cantidad de hijos y depende, bueno, muchísimas cosas más. Esto, el primer libro, vamos a hablar de varios libros que les voy a recomendar. Ustedes ven acá en la parte inferior, ven un marranito ahí, ese libro se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Ese, podríamos decir, es el último libro que les recomiendo leer después de lo que les vamos a estar. Ese es el último libro, pero empecé por esta gráfica que es acá de ese libro, porque es bien interesante. Lo primero en la vida para poder lograr cualquier cosa es identificar en cuál etapa estamos, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces vamos a empezar con el primer libro que es importante que cada uno de nosotros nos leamos, que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Claxton. ¿Sí? Entonces, si tú quieres verdaderamente satisfacer tus más caros anhelos, este libro contiene el secreto. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos enseña este libro. Yo les voy a dar un breve resumen de lo que los libros nos enseñan, pero la responsabilidad de cada uno de ustedes. Si quiere tener un cambio en su economía, si quiere tener un cambio en su situación financiera, pues debe leerse estos libros específicamente en los que en el orden en que se los estamos recomendando. Por favor, alguien que me colabore con el chat a las personas que no están escuchando. Por ejemplo, Gardenia me está escribiendo en privado que no escucha. Es importante que deben salir y volver a entrar. Y cuando el celular o el computador les pregunte si desean utilizar el audio o hacer una llamada, díganle que sí. Eso simplemente lo que va a utilizar son los datos de su celular. No le estaba haciendo una llamada internacional ni nada por el estilo. No les dé miedo. Pero sería bueno que alguien, por favor, les escribiera en el chat a las personas que dicen que no tienen sonido. Bien, yo ahí les voy contando para los que me escriben por interno. Muchas gracias a los que me están ayudando con el chat. Bueno, entonces el hombre más rico de Babilonia, de qué trata? Vamos a hablar de algunos temas que él dice que del 100% de los ingresos que tú tienes, es importante que entiendas que pagar impuestos es algo que debes hacer. Al César lo que es del César, al Dios lo que es de Dios, dicen en una de las parábolas que hemos leído por ahí de la Biblia. Entonces es muy importante que los impuestos se paguen de manera cumplida y de manera juiciosa y sobre todo con muchísimo amor y ser muy positivos cuando pagamos los impuestos. Algunas veces los seres humanos somos un poquito negativos cuando hablamos de temas de pagar impuestos y acá lo que los invitamos es a que sean altamente positivos en este tema de pagar impuestos, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Qué más nos dice? Ahorrar el 10% para poder lograr tu libertad financiera. Es importante que de todo lo que recibes, uno de los primeros secretos, y este libro está basado prácticamente en eso, y cualquier charla que ustedes van a escuchar sobre finanzas les hablan de eso, de ahorrar el 10%, porque el secreto para poder lograr grandes resultados económicos en la vida está en el ahorro. Desafortunadamente, la cultura latinoamericana es de la que menos ahorro tiene. Nuestra cultura no nos enseñan a ahorrar, inclusive nos enseñan, tenemos una cultura muy negativa en cuanto a la parte de las finanzas. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer nosotros y enseñarle a nuestros hijos es el tema del ahorro. Y es muy importante esto porque realmente no lo enseñan. A mí nunca me lo enseñaron, ni en el colegio, ni en la escuela, ni en mi familia, ni nada. Ni conocí, ni vi, ni nadie que los que me rodeaba tenía los hábitos de ahorro, lo que hace que definitivamente nuestra situación económica nunca fue buena precisamente por esto, porque nunca lográbamos ahorrar. Siempre sacábamos la disculpa de que, bueno, que no hay dinero para ahorrar o que no se puede. Ver. El 10% debe darse en ayuda social, cada quien como lo quiera invertir, si se lo quiere ayudar a alguien, si quiere donarlo, si quiere dar el diezmo, como lo quiera, pero la ayuda social y el dar de lo que tú tienes a los demás es fundamental. Cada quien a su manera, cada quien tiene diferentes formas de ayudar a otras personas para poder mejorar su estabilidad, si quieres adoptar un niño, adoptar una familia, bueno, lo que quieras, realmente, inclusive dentro de la misma familia tuya, hay personas que necesitan de esa ayuda y tú puedes simplemente repartir una parte de esas ganancias en ayudar. Y esto lo hacen las grandes culturas y como hemos hablado en algún momento, los judíos, los árabes son muy dados a estar dentro de sus ingresos y dentro de sus cosas, el ayuda a los demás.
Cuando tienes demasiadas deudas, nunca destines más del 10% en el pago de las deudas, porque si te pones a hacer lo que normalmente la mayoría de personas hace, que es abrir, tiene un hueco y para tapar un hueco, lo que hace es abrir otro hueco, pues sencillamente se va a endeudar muchísimo más y eso le va a acarrear muchísimos problemas en la vida. El 10% debes tenerlo ahorrado para gastos e imprevistos. Cualquier tipo de imprevisto, tú tienes que tener un capital, tienes que tener un ahorro para que cuando tengas algún imprevisto, tú tengas de dónde sacar dinero para hacerlo. Porque si no tienes esa parte, pues vas a ver perjudicadas tus finanzas. Lo otro es que un 10% le debes invertir en educación y no en la educación que conocemos tradicionalmente, no te estoy hablando de una carrera ni de nada por el estilo, sino te estoy hablando de educación empoderante, de los libros, en invertir dinero de lo que ganas en comprarte un libro mensual como lo estamos recomendando, en asistir a conferencias de coach, de líderes que realmente saquen lo mejor de ti. No te puedes quedar ni con la educación tradicional y tienes que invertir muchísimo en tú mismo, muchísimo en tu ser. Y eso es algo muy, muy importante. Hoy en día estamos en una era en la que hay muchísima más facilidad de acceder a estos lugares y hay un lema que dicen, que se dicen todo esto, que es vacía tu mente, tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tu bolsillo. Y es invierte en tu cerebro, invierte en tu cabeza, invierte en tu educación, que en la medida en la que tú inviertas en educación empoderante, en educación financiera, en todos estos temas, sencillamente vas a tener todas las herramientas necesarias para poder producir dinero. ¿Por qué no ganas más dinero? Sencillamente porque tu nivel mental no está lo suficientemente preparado para estar en el nivel de las ganancias en los que necesitas estar. 10% en diversión, no todo en la vida puede ser trabajo, tienes que sacar tiempo para divertirte, para pasarla bien, para pasear en familia, para hacer lo que te gusta, para hacer tus hobbies. O sea, cada uno tiene hobbies diferentes. Si es la rumba, pues bueno, vete a rumbear. Si te gusta pasear, pasear. Si te gusta salir en la familia, ir a buenos restaurantes, hazlo. O sea, debes sacar dinero y tiempo para eso. Vuelvo y te digo, no puede ser trabajo. Cuando tú te concentras solamente en el trabajo, lo que haces es llenarte de una cantidad de estrés y no vas a tener tiempo para poder disfrutar de la vida. Y las cosas bonitas de la vida y lo bueno de la vida es cuando tú no te dedicas solamente a trabajar, sino que sacas tiempo para ti mismo. Esto viene en un poquito de lo que es la libertad. La libertad es que tú tengas estas áreas. Cuando tú tienes estas áreas que acabamos de nombrar ahí, estas 6 áreas perfectamente cubiertas y sabes que siempre va a haber el ingreso para estar en esas cosas, nunca vas a estar estresado, vas a estar relajado, vas a estar tranquilo, vas a estar feliz. Y debes vivir con el 40% de lo que recibes. Y esto, pues yo sé que a muchos los va a cuestionar y dicen, pero ¿cómo voy a hacer? Entonces ahí hay dos cosas que lo hablábamos un poquito en la primera parte y es que tienes que empezar a tomar conciencia. Yo no sé en qué nivel, si tú eres de los que están en el nivel en que no puedes hacer esto porque lo que te ganas no te da ese margen o esa posibilidad, entonces estás en esos niveles de las finanzas abajito, casi que estás en crisis, ¿sí? Entonces lo que tienes que empezar es a dos cosas, o uno, a minimizar tus gastos, mirar cómo puedes acortar tus gastos o cómo puedes empezar a aumentar tus ingresos. Ahora, yo no sé qué sea más fácil para ti, porque muchas veces uno se pone a analizar y realmente acortar los gastos es bastante complicado. Entonces tú lo que tienes que hacer es crear un plan de acción para cómo aumentar tus ingresos. Nosotros en Oriflame tenemos un negocio espectacular. Aquí te puedes ganar el dinero que quieras. Entonces simplemente siéntate hoy mismo con papel y lápiz y empieza a mirar, a hacer un listado de cuánto realmente son tus gastos, cuánto te vale los gastos, los servicios públicos de colegio, el transporte, todo lo que te gastas y mira mira lo que te está ingresando. Entonces, debes solamente, como te digo, ¿cuánto necesitarías tú para poder hacer esto? Ahí tienes que tú colocarte esa meta y mirar en el plan del éxito, en la escalera del éxito de Oriflame, a qué nivel necesitas llegar para poder lograr ese resultado. Eso es lo maravilloso de esto. O sea, que es que aquí tú en este negocio puedes colocarte el sueldo que quieras, pero empieza a tener una mentalidad grande para poderlo lograr. Este libro es espectacular. Este es el primer libro en el que si quieres mejorar tus finanzas, es el primer libro en el que debes empezar. Muy bien. Los segundos libros que debemos empezar, y digo segundos porque yo aquí
toco el tema de Padre Rico, Padre Pobre, que es el primer libro de Robert Kiyosaki, pero la invitación es a que tengan absolutamente toda la serie. Yo me he leído toda la serie de Robert Kiyosaki y toda la serie es fundamental y es importantísima para poder manejar unas finanzas muchísimo mejor. Pero les voy a contar un resumen de un poquito qué es la diferencia, qué es lo que aprendemos en Padre Rico, Padre Pobre y lo que nos enseña Robert Kiyosaki sobre las finanzas. Lo primero es aprender a diferenciar entre un activo y un pasivo. Yo quiero mirar qué tan claro tenemos esa parte en el chat. Y yo digo que me cuenten, las personas que están en el chat, me cuenten por el chat qué es un activo y qué es un pasivo. Por lo menos 5 personas que me escriban en el chat qué es para ustedes un activo y qué es un pasivo. Mientras me van escribiendo, les voy contando las otras cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué más aprendemos acá? Aprendemos lo que es el cuadrante del flujo del dinero, que identifiques exactamente por dónde te están dando el dinero, si eres empleado, autoempleado, dueño de empresa o inversionista. Ese es el cuadrante del flujo del dinero que nos enseña Robert Kiyosaki. Identifiquemos y entendamos que el cuadrante en el que debemos estar todos es en el cuadrante del lado derecho, donde están los dueños de empresa y los inversionistas. Entonces, estamos en un negocio de Oriflame, en un negocio de mercadeo en red multinivel, y este negocio está en el cuadrante del lado derecho porque estamos creando empresa, pero entendamos que necesitamos crear empresa y tener el suficiente dinero, flujo de efectivo, para poder pasar al lado de inversionista, empezar a comprar acciones, empezar a invertir en propiedad raíz, empezar a invertir en otros tipos de ingresos. Este negocio nos puede dar esa posibilidad de estar siempre en el lado derecho, pero muchas veces cometemos el error que nos quedamos de autoempleados. ¿Cuándo nos quedamos de autoempleados? Cuando llevas una cantidad de años al 21% y ya no pasas, o de al 12 o al 15 o al 18. Y entonces afilia gente y entra gente y sale gente y te quedas ahí y no creces. Entonces lo que te invito es a que analices qué es lo que estás haciendo en tu negocio y cómo puedes volverte más de realmente montar una empresa. Recordemos que empresario es toda persona que tiene más de 500 personas trabajando para sí. O sea que cuando tú tengas una red de más de 500 personas, ya puedes decir que eres empresario. De lo contrario, estás en el lado de autoempleo. Entonces empieza a hacer las acciones necesarias, habla con tu línea de auspicio, con tu líder, con tu patrocinador, con tu líder 21 o con tu líder Zafiro o Diamante, y empieza a diseñar el plan de acción para poder obtener los resultados necesarios para poder que esté realmente en el lado del empresario. Entender que los estados financieros son más importantes que las calificaciones. Tú vas a ir a un banco y te van a pedir son tus estados financieros, cómo manejas tus cuentas, cómo manejas el dinero. No, no importan tus calificaciones, no importa si eres un MBA, no importa si sacaste, mejor dicho, beca en todos los años, si fuiste el alumno de honor, eso no importa. Porque yo conozco personas que son muy inteligentes, ¿sí? En los lados del estudio, pero económicamente están fracasados, están llevados. Entonces, entender que los estados financieros es más importante que las calificaciones. ¿Qué más aprendemos con Robert Kiyosaki? Aprendimos que el apalancamiento, la importancia de los grandes negocios que tú puedes hacer sin dinero o con poco dinero, pero teniendo lo más importante del apalancamiento que nos habla Robert Kiyosaki, es teniendo credibilidad. Cuando tú tienes credibilidad, manejas unos buenos estados financieros, eres cumplidor con todos los créditos y con todos los pagos, sencillamente tú solamente coges el teléfono, haces una llamada y el banco te presta la cantidad de dinero que tú quieras con solo hacer una llamada. Yo conozco personas que pueden ir a hacerle al gerente del banco, ir a abrir la sucursal del banco a cualquier hora, 8, 9, 10 de la noche, porque necesitan algún dinero, necesitan algún cheque, y el gerente del banco va y les abre. Yo personalmente conozco personas así que hacen ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque son personas que manejan mucho dinero y tienen muy buena credibilidad. Entonces, esto se logra con el apalancamiento, como la mayoría de los ricos hacen grandes negocios y ni siquiera colocan un peso de su bolsillo, ¿sí? Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un especialista en comprar edificios, en construir mismos edificios y sin él invertir un peso de su bolsillo, ¿sí? Y la gente lo busca a él para empezar a hacer negocios y construcciones con él y simplemente porque tengan el nombre, ¿sí? El nombre de él, ya con eso, ya
ya los socios van a la fija de que el negocio va a ser bueno y va a ser rentable. Entonces, debemos crear ese tipo de reconocimiento de nuestra marca y de nuestro nombre, y eso empieza desde lo pequeño para poder hacer grandes resultados. Entender que hay deudas buenas y deudas malas. ¿Cuáles son las deudas? Bueno, vamos a mirar aquí quienes ya contestaron la pregunta aquí. 21 chats, súper bueno. Un activo me genera dinero y un pasivo me pide. Representar dinero como carros, propiedades, pasivos, son las cuentas que tengo pendientes por apartar. Activos, el dinero trabaja para ti, tu inversión produce dinero, gastos, los pasivos te generan gastos, bueno, muy bien. Lo que dice Robert Kiyosaki tiene que ver mucho con lo que ustedes dicen. Todo lo que coloque dinero en mi bolsillo es un activo y todo lo que saque dinero de mi bolsillo es un pasivo, punto. O sea, ya no hay más que hacer. La otra parte, que es la parte contable, que manejarían los contadores y esas cosas, ellos ya manejarán otras cuentas. Pero en tu mente tienes que tener en cuenta eso. Vamos a hacer una pregunta aquí bien interesante a todos ustedes. Si usted tiene novia, ¿es un pasivo o es un activo? Novia o novio, el caso. Adivinen, a ver, las mujeres. ¿El novio es un activo o es un pasivo? Viviana dice que el marido es un pasivo. Yolita dice que el novio es un pasivo. Pasivo, activo, Aleida. Bueno, realmente es así. Como funciona nuestra sociedad es así, en la mayoría de los casos. No hablamos de todos, no generalizamos. Pero para los hombres la novia es un pasivo, porque generalmente el hombre es el que invita, el hombre es el que da, el hombre es el que da más regalos y todas esas cosas. Y para las mujeres el hombre es el activo, porque ellas pueden salir a divertirse, pueden salir a pasear y su dinero mantiene ahí sin nada porque está el hombre que paga dentro de lo normal, ¿sí? La esposa es un pasivo, dice aquí Gina. Entonces, de eso se trata. Entonces, entender, cuando ustedes entienden eso, tu vida da un giro total. Yo recuerdo que de Robert Kiyosaki yo jugamos en familia el juego Cash Flow y lo primero que jugamos en algún momento con mis hijos, hicimos ese juego y mi hijo menor iba ganando el juego y siguió jugando y en un momento otro se casó y ahí vio cómo sus ingresos se empezaron a bajar y después tuvo, creo que fueron millizos o trillizos y ahí se quebró, ¿sí? Y él prácticamente, después de estar prácticamente ganando el juego, lo perdió. Entonces se dio cuenta cómo los hijos eran un gasto, cómo el matrimonio era un pasivo, cómo la novia era un pasivo y a ver si ahora es una persona muy diferente que tiene una manera de pensar muy diferente. Y si se piensa casar, se pensará casar por allá dentro de unos años. Y lo mismo en tener hijos. Entonces esa es una parte muy importante. Janet Barros dice, yo soy un activo. Y acá hay una invitación muy importante para los hombres que están en esta sala. Cuando tú invitas a que tu esposa haga un negocio de mercadeo de enredo multinivel, que trabaje con Oriflame, pues sencillamente estás haciendo que tu esposa que de pronto está en tu casa y que está haciendo un pasivo porque no está produciendo dinero, se convierta en este negocio en un activo que va a producir muchísimo más dinero inclusive del que tú como hombre puedes estar ganando. Qué bueno, no sé cuántos hombres hay hoy en la sala, pero qué bueno que los hombres entendieran eso. Yo, por ejemplo, una de las cosas que sí aprendí de mi familia es que yo no podía casarme con una mujer que no produjera dinero. O sea, lo que yo buscaba primero en la mujer con la que me iba a casar era que trabajara. O sea, esa era la primera cosa, porque entendía que un solo ingreso para la casa no funcionaba, un solo ingreso no iba a servir. Para poder que una casa medianamente funcione bien, deben estar los dos ingresos, que las dos personas sean activas y estén produciendo dinero. ¿Por qué? Porque puede pasar también que alguna de las dos, porque el hombre o la mujer puede pasar, que tenga alguna circunstancia en la que no pueda producir dinero y la otra persona esté supliendo esa necesidad. Pero yo conozco y he visto historias de personas en el que el hombre no deja que la mujer trabaje, que porque se cuida a los niños, que porque tiene que estar en la casa, que porque él es el macho el que sostiene. Y adivinen qué pasa con esas familias cuando el tipo o se va, o se enferma, o le pasa algo, o simplemente la deja, o lo que sea. ¿Qué pasa con esa señora que lleva 10, 15 años totalmente inactiva, totalmente improductiva, en el momento en el que le toca empezar a trabajar? O sea, no sabe absolutamente nada, si era profesional, su profesión ya no sirve para nada, o sea, ya lo que sabía ya no le empieza, y empieza a trabajar peor desde cero y con una presión encima. En cambio, si empieza a trabajar desde el mismo momento, pues realmente ahí es donde empieza su vida a cambiar.
Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cómo obtener beneficios de los impuestos? Ah, bueno, deudas buenas y deudas malas. Entender que cuando usted con las mete en deudas, se mete en deudas, óigame bien, pero compra activos, o sea, cosas que le producen dinero, es una deuda buena. Pero que cuando usted compra pasivos, cosas que le producen gastos, ¿sí? Eso es un pasivo y es una deuda mala. Entonces, usted no se debe meter en deudas malas. Es más, yo personalmente, y una de las cosas que les recomiendo mucho dentro del negocio de Oriflame es no trabajen a crédito, no promocionen el crédito en sus negocios. He visto líderes muy buenos en esta industria, líderes buenos que han entrado conmigo, bueno, digo buenos entre comillas, muy buenos, pero resulta que no tienen educación financiera. Y yo conozco personas, incluso al 21%, que por no pagar su pedido pierden los ingresos, pierden los incentivos monetarios de 1, 2, 3 y hasta catálogos. Conozco inclusive 2 personas de mi organización que siendo 21%, teniendo 21 por debajo, por no pagar una deuda de Oriflame, un pedido, ¿sí? Sencillamente perdieron el código, porque nunca durante un año pudieron conseguir la plata, porque si estás, como dicen ahí, matando la gallinita de los huevos de oro, porque Oriflame te paga inclusive para que de ahí saques y pagues el pedido y ese dinero te lo gastas en otra cosa, no pagas el pedido, después te endeudas y no puedes hacer un segundo pedido y no lo haces, imagínate lo grave de eso. Yo no sé si a ustedes les haya pasado personas, pero yo tengo 12%, 15, 18 y 21% que no, para no pagar se han metido en unas deudas. Conozco inclusive personas que siendo oros y oros senior han perdido el código por malos manejos financieros, por no llevar una buena conducta, por no entender estos principios básicos de finanzas. Y el primer principio básico, si ustedes quieren entender algo, es el pedido de ustedes, no importa en el nivel del título, del plan del éxito que estén en Oriflame, ni siquiera su pedido lo hagan a crédito. Páguenlo de contado, no importa el valor que sea, no se enrollen con cosas, porque pasan situaciones por A o B y en el momento en el que usted no pudo pagar su pedido y no pudo hacer su pedido, se quedó sin sueldo. Yo les digo, conozco personas que un ingreso de 3, 4 millones de pesos se lo pierden por no hacer por no, que no tienen cómo pagar la deuda que hicieron y hacer el siguiente pedido. O sea, no les voy a nombrar casos ni personas, pero les digo, conozco personas que les ha pasado eso. ¿Por qué? Porque no han entendido manejar sus finanzas, no entienden cómo manejar su dinero. Y nos enseña Robert Kiyosaki cómo obtener beneficios de los impuestos, que ahorita al final hablar de ese tema. Muy bien. Herker, ese es un libro de programación neurolingüística enfocado en la parte del dinero. Este libro es espectacular. Si tú haces los decretos, las declaraciones, lo haces diariamente con todos los anclajes que te dice el libro es espectacular. Es increíble cómo este libro te ayuda a quitar una cantidad de cucarachas de la cabeza. Adicional a este libro, te recomiendo mucho que asistas a los seminarios de Juan Diego Gómez, que él trabaja mucho lo que es la parte de la PNL y los decretos y las declaraciones para poder que cambies tu mente y empieces a tener una visión muy diferente del negocio como tal y sobre todo de tu mente en el dinero. Vamos a mirar las 3 cosas principales de los secretos de la mente millonaria de Hal Herker. Lo primero es los principios. Lo principio es lo primero, lo más importante, lo que es, lo primero. Entonces dice acá, no es lo que ignoramos lo que impide prosperar. Lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos que sabemos y luego resulta que no es así. O sea, lo que se llaman paradigmas, ideas preconcebidas de algo que tú crees que es, pero que en realidad no es. Son las ideas que tú tienes con respecto al dinero que tú crees que son. ¿Por qué? Porque te criaron con ellas, porque vamos a ver esa parte. Porque es lo que a ti te dijeron y tú crees que es así. Pero realmente si tú estudias, lees, analizas el porqué de esa creencia y de dónde viene, te vas a dar cuenta que estás en un error. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Que tenemos que desaprender esas creencias que tenemos con respecto al dinero y crear nuevos patrones mentales con respecto al dinero. Entonces ahí viene el segundo tema, que son patrones mentales o los patrones que tenemos del dinero. ¿Cómo los adquirimos? ¿Cómo se creó el patrón del dinero? ¿Qué decían sobre el dinero tus padres, tus familiares, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación, la cultura y todas las personas que te rodeaban o que nos rodeaban en la infancia? Dicen que nuestra mente, todos los pensamientos y lo que hoy en día nos dirige como adultos, lo formamos entre los 3 y los 10 años.
En esos 10 años, toda la información que llegó a nuestro cerebro, nosotros no la creemos. Total. ¿Sí? Entonces, si cualquier cosa si te decían brutos, si te decían tapados, si te decían que el dinero no servía, bueno, cualquier cosa que te hubieran dicho, padres, familiares o amigos y más personas de valor, pues lo más seguro es que tú hayas creído esas cosas y ahí se generan las fobias, ahí se generan todo lo que hoy en día te lleva. Y esos programas mentales, eso no es fácil de borrar, eso no se borra de la noche a la mañana, ¿sí? Eso quedó ahí anclado, anclado ahí en tu subconsciente y actúa de manera inmediata. ¿Sí? Actúa de manera inmediata y de manera totalmente inconsciente, como cuando estás aprendiendo a manejar. Tú empiezas a manejar y al principio te es consciente de tengo que hundir el embrague, luego sí meto el cambio, voy en primera, voy en segunda, voy en tercera, voy acelerando poco a poco, bueno, todo el proceso, prendo las direccionales, miro los espejos, todo lo que tiene uno que hacer en el proceso cuando estás manejando. Pero llega el momento en el que ya lo haces tanto tiempo que ya te sientas y ya. Incluso hay muchas personas que llegan a la casa y ni cuenta se dieron que recorrieron ni nada, porque estaban concentradas en otras cosas y el manejo lo hicieron en automático, porque nuestra mente funciona en automático. Tenemos una parte del cerebro que es precisamente para eso, para funcionar en automático. Y todas esas ideas quedaron ahí en esta mente subconsciente y funcionamos en automático. Entonces, los patrones del dinero se crean ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer declaraciones para cambiar esos patrones de riqueza. Entonces, una declaración y algo muy importante que es la primera declaración que debemos entender es que mi mundo interior crea mi mundo exterior. Lo que yo pienso acá, o sea, todo el resultado que tú tienes está aquí en tu cerebro. Todo lo que tú piensas, mi mundo interior crea mi mundo exterior. ¿Sí? Y hay una cantidad de declaraciones muy importantes ahí en el libro y tenemos que interiorizarlas muy bien. Este es un libro para leerlo con despacio y leerlo y volverlo a leer y analizar si mis patrones mentales sí están cambiando y hacer estas declaraciones de riqueza no por un mes ni por 2 meses. Este libro, Secretos de la Mente Millonaria, aparte de todos los otros, es un libro de cabecera que debemos estarlo leyendo mínimo cada 3 meses y estar mirando cómo van nuestras declaraciones de riqueza, cómo estamos y volver muchas veces a empezar. Porque es que también otro problema que tenemos es que efectivamente hay muchísimo que leer y entonces hoy saco una cosa de aquí, hoy saco una cosa de allí, pero es importante que empecemos a tener cada uno de nosotros libros de cabecera que debemos estar guiando y que sean los que guíen nuestra vida. Y esto, pues si tu problema es las finanzas, pues te recomiendo que este sea uno de esos libros de cabecera. La verdad que yo la primera vez que lo encontré fue espectacular. Yo de cada uno de estos libros tengo conferencias de 2 horas de cada uno de estos libros. Solamente estamos aquí dando como un abrebocas y un repaso lo más rápido posible en estos libros. Muy bien. Y el cuarto y el último libro que les voy a hablar hoy se llama El efecto compuesto de Darren Hardy. De este libro, pues tengo la ventaja de que estuvimos en Miami con él, directamente con el escritor, nos dio una conferencia de 2 horas y bueno, nos regaló algunas cositas interesantes. Pero este libro realmente es el que más fácil y más rápido voy a resumirles. Es el poder de las pequeñas decisiones. Como cualquier cosa que tú tienes hoy en día, el resultado, eso no se crea de la noche a la mañana. Un diamante no llega de la noche a la mañana, un 21% no llega de la noche a la mañana, cualquier título. Entender que las pequeñas decisiones y las pequeñas acciones que vas haciendo diariamente, primero empieza por una decisión, una pequeña decisión de voy a hacer tal cosa, voy a empezar este negocio. Entonces te dicen frases muy sencillas en el hacer de este negocio, como habla todos los días con 3 personas. Por ejemplo, les voy a hablar del Club de Millonarios, que hay algunas personas del Club de Millonarios y que conocen qué es el sistema que estamos trabajando a través de Internet. Y resulta que el problema más grave que tenemos nosotros, los latinos, es la disciplina. Te dicen, publica todos los días en 10 grupos. Y entonces tú empiezas a publicar, pero tú quieres ver resultados de cantidad de personas y cantidad de afiliados en la primera semana que estás publicando. Quieres tener resultados ya, quieres que la gente se te vincule ya, quieres todo ya. O sea, tenemos una cultura del inmediato, del ya quiero resultados y esto no es así, señores. Del negocio de Oriflame, ni haciéndolo online, ni haciéndolo offline, no, eso no se logra así. Tú tienes primero que trabajar en tu ser, estudiar, leer, meterle información a tu mente. Y eso no es un librito, no es un solo audio, son muchos libros los que tienes que leer, son muchos audios los que tienes que escuchar para poder cambiar tus paradigmas mentales y empezar a lograr grandes resultados y que tu mente no te juegue malas pasadas. Uno le dice,
positivo, pero cuántas veces no nos ponemos tristes, nos ponemos negativos, decimos cosas que no debemos decir. Tenemos que empezar a tomar conciencia de todo eso. Y igual pasa en las acciones, ¿sí? Si nos pasa simplemente en los pensamientos, muchas veces no somos conscientes de los pensamientos, en el hacer tenemos que ser todavía más conscientes y entender que yo no me puedo acostar un día hasta que no haya hecho mis 3 contactos, si son presenciales, o mis 10 publicaciones en los grupos de Facebook, si estoy haciendo el sistema de Club de Millonarios, que debo haberle contestado a las personas que me están hablando. O sea, que tengo que dedicarle realmente el tiempo a hacer las cosas. Porque de la nada no nos van a resultar las cosas. Entonces, el poder de las pequeñas decisiones y el poder de las pequeñas acciones. Decido hacer y lo hago. Si usted está comprobado que si usted empieza a escuchar los audios diariamente, todos los días sin falta, todos los días se lee un poquito de un libro sin falta, va cada 8 días a las escuelas de negocios, asiste a los seminarios, asiste a las convenciones, eso es trabajar el ser, ¿sí? Y diariamente trabaja el hacer, de hacer los 10 contactos diarios, de hacer las llamadas que hay que hacer, de hacer el trabajo de seguimiento, de hacer todo el proceso del hacer. Si usted une el ser con el hacer, fijo que usted va a tener, o sea, usted va a llegar a diamante, usted va a lograr sus sueños, usted va a tener todas las cosas que quiera. Es más, el autor de este libro nos dice, no importa si usted, por ejemplo, dice, yo quiero tocar un instrumento musical, así usted no sepa nada. Y usted empieza y va y compra el instrumento musical y todos los días practica, si usted no tenga nada de que toque el instrumento musical en un tiempo X, lo logra y puede llegar a ser un maestro en eso. Pero, ¿qué es lo que hace la maestría en una persona? El tiempo de práctica que ha hecho en la vida. James Rodríguez no se convirtió en el jugador número 1 de la selección Colombia y el más famoso en el momento, simplemente así porque sí, era una persona que todos los días después de su entrenamiento se quedaba 1 hora, todos los días pateando el balón, pateando en tiros libres, que era la parte que él más fallaba, y todos los días se quedaba 1 hora y el entrenador decía, listo, ya acabamos, y él decía, no, me voy a quedar 1 hora más, y aún después de ser profesional, aún después de estar en los mejores equipos del mundo, sigue haciéndolo, él siempre se queda 1 hora o 2 horas más entrenando. Entonces la pregunta es, ¿tú cuánto tiempo, si a ti te dicen, escúchate un audio y tú ves que no has logrado el resultado en el negocio de Oriflame, estás al 12% y llevas 6 o 7 años ahí, no pasas de ahí, y te dicen, escúchate un audio, si te lo estás escuchando uno diario o tú ya se estás escuchando 2 o 3 o 4. Si te dicen, léete un libro, te estás leyendo uno solo, te estás leyendo 1, 2 o 3 o 4. Yo anoche nada más, entre ayer que tuve una calamidad doméstica con mi hijo menor, que le dio apendicitis y estuvo hospitalizado ayer y todavía está hospitalizado en este momento. Entre la noche, entre que llegamos y lo hospitalizamos y las 4 de la mañana, ya me había leído un libro de 72 páginas, me leí el libro de tribus. Me lo leí anoche, dije, pues yo no voy a perder el tiempo acá, me puse a leer, ahí estaba con él, lo que había que hacer y fui leyendo, me leí un libro en una noche. Entonces, tú te puedes perfectamente leer un libro en una semana, o sea, sí es posible siempre y cuando tú realmente te concentres en eso. Entiende, no te exijas demasiado en las metas a corto plazo. Es otro de los problemas que tenemos. Los seres humanos somos muy exigentes en las metas a corto plazo, pero muy complacientes con las metas a largo plazo. Entonces, los crecimientos ridículos sí sirven. Apláudete. O sea, tú llegaste a tu casa, hiciste los 10 contactos en el día, hablaste con las personas, hiciste las llamadas. Esos son cositas pequeñas. Apláudete porque vas a tener un resultado. Llegaste al 3, llegaste al 6, llegaste al 9, llegaste al 12, llegaste al 21. Estás obteniendo resultados. Entonces, son muy valiosos los resultados que tengan. Es tremendamente importante esos resultados que estás teniendo. Pero entonces, ¿qué debes hacer? Entender que los crecimientos ridículos sí sirven, entender el poder de las pequeñas decisiones y seguirlo haciendo sin falta. Durante el promedio y la propuesta de este negocio es que si tú haces, escucha los audios diariamente, lees los libros, asistes a las escuelas de negocios, asistes a los seminarios, asistes a las convenciones y eso es en el ser. O sea, trabajas el ser diariamente y haces el hacer diariamente, que son los 10 contactos, las llamadas y todo eso, en 5 años te tienes que volver diamante. Si no lo eres, simplemente analiza si estos 5 años lo hiciste, esos 5 años anteriores lo hiciste o no lo hiciste. Yo, por ejemplo,
vengo y les voy a contar un poquito de mi historia acá en este negocio rápidamente. Yo vengo de otro sistema de multinivel que tenía este sistema de educación completico, y en esa empresa estuve 2 años y no me perdía libro del mes, no me perdía el cassette, porque en esa época eran cassettes, y absolutamente hacía todo el trabajo. Y la verdad, ya no tuve resultados, pero estuve trabajando el ser, porque tampoco tenía mucho tiempo en el hacer. Cuando ya me entré a Oriflame, me dediqué el 100% y todo lo que había trabajado en el ser allá, aquí me dio resultados. Y en 7 meses aquí llegué al nivel del 21%. Y luego empecé a obtener resultados. Pero ¿qué pasó en mí? Sencillamente dejé de leer, dejé de escuchar audios, dejé de asistir a eventos como esos y dejé de invertirle a mi ser. Y mi negocio se quedó estancado. ¿Hasta dónde llegué? Hasta donde había estudiado y hasta donde había invertido el dinero en mi mente. ¿Qué estoy haciendo ahora? Volví a leer, volví a escuchar los audios, volví a hacer las cosas y mi negocio está dando un giro. Entonces ahí realmente tú no vas a llegar más hasta donde tu cerebro esté, hasta donde tu mente, lo que hayas invertido en audios, en libros y en eventos, esté. Hasta ahí vas a llegar, de ahí no vas a pasar. Esa es la razón. Si quieres saber cuál es la razón, ahí está. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas cosas muy importantes que aprendes en PNL. Yo les voy a sacar una sola frasecita nomás que realmente me impactó a mí y impacta a muchas personas. Y yo veo que hay muchas personas que se quejan y dicen, pero a mí, ¿por qué no me va bien? Si yo soy una persona buena gente, soy buen hijo, soy buen padre, soy buen esposo, soy un fiel creyente, soy, bueno, mejor dicho, la última cosa, mejor dicho, soy un santo, tengo obreola y todo. ¿Y cómo es posible que me vaya mal en la vida? ¿Por qué me va mal en la vida? Y entonces la respuesta es muy sencilla, porque eso no te hace económicamente bien, porque eso no tiene nada que ver, porque la vida es como un paralelo. Si tú quieres, pues cuando tú eres buena gente, pues sencillamente la gente te va a querer y vas a tener buenos amigos. Si eres buen hijo, pues lo más seguro es que tus padres tengan una buena relación contigo. Si tú eres buen padre, pues vas a tener una buena relación con tus hijos. Si eres buen esposo, pues vas a tener una buena relación con tu pareja. Si eres un fiel creyente, pues vas a estar bien en tu religión y con las personas que se congregan junto contigo. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Para cualquier cosa que tú quieras mejorar en la vida, tienes que estudiar sobre ese tema. Si deseas estar económicamente bien, debes estudiar, cambiar hábitos y formas de pensar sobre el dinero. Debes estudiar temas de finanzas, debes invertirle a eso, porque tú no puedes simplemente pensar que por ser buena gente, la vida simplemente me va a premiar. Ese es uno de los errores que muchas personas tienen. Yo sé que no es el de ustedes, pero muchas personas tienen pensando que por el simple hecho de ser buena gente, por el simple hecho de obrar bien, ya me va a ir bien. Quiero decirles que no. Eso no es así. Si tú quieres ser buen padre, estudia para ser buen padre. Hay libros que venden para ser buen padre, hay libros que venden para ser buena madre. Hoy en día, con esta plataforma de información que tenemos de Google, de YouTube, hay tutoriales para todo, hay tutoriales para lo que usted quiera. Aprenda de la vida, porque usted tiene que aprender a ser una mejor persona. Y eso no se aprende solo. Hay personas que piensan que se aprende por ósmosis, que ya porque simplemente yo tengo 5 hijos, ya soy buen papá. Pero cuando hizo un curso para ser padre, cuando sabe en las diferentes con tus hijos, cuál es la manera realmente de solucionar los problemas que tienes en pareja, cómo puede ser un mejor esposo, cómo puede ser un mejor amante, cómo puede ser un mejor amigo. Para todo eso hay libros y tienes que invertir en eso, porque no simplemente por ser buena gente y por quererlo y por desearlo, las cosas te van a llegar. Ese es uno de los graves errores que cometen muchos seres humanos. ¿Listo? Entonces, en todo lo que desees mejorar, debes estudiar sobre ese tema. Para mí, es la máxima más importante de programación neurolingüística, aparte de todo lo otro que hablamos ahorita del libro Secretos de una mente millonaria. Bueno, y entender que este orden es inamovible. Yo primero tengo que ser, invertirle a mi mente, porque es que el ser está aquí en todo lo que pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos, está en el ser. Y todo ese ser se aprende, ¿sí? Para poder que el hacer sea muchísimo más fácil y nos dé unos resultados muchísimo mejores y vamos a tener con plenitud, lograr realmente la plenitud, lograr la felicidad, lograr la tranquilidad, lograr estar bien. ¿Y cuándo logras eso? La felicidad
felicidad se logra cuando tú eres una buena persona, haces lo que tienes que hacer de manera disciplinada y sencillamente el tener va a ser fácil. Desafortunadamente, la mayoría de personas queremos tener para poder ser. Ah, es que yo hasta que no tenga dinero no invierto al ser, y eso no es así. Es un ejemplo que yo les coloco mucho a los empresarios aquí, y es como si tú llegaras con mucho frío a tu casa, ¿sí? Y le dices a la fogata, hay una fogata, están los leños, están los fósforos, está todo, tú llegas con frío y le abras a la fogata y le dices, fogata, dame calor y yo te enciendo el fósforo, ¿sí? Entonces la fogata, si la fogata pudiera hablar, te diría, pues enciéndeme el fósforo, pon el fósforo ahí en la fogata y yo te doy calor. Pasa lo mismo con el negocio. El negocio, muchas veces, este es un negocio en el que debes hacer inversiones. Y el negocio te dice, oye, invierte en tu mente, inviértele dinero en tu mente para que tu mente llene tus bolsillos. Y lo primero que tú dices, no, es que el negocio me dé plata y si el negocio me da plata, yo lo invierto. Y no, no es así. O sea, ningún negocio funciona así. A cualquier negocio que quieras, primero es inviértele y de lo mismo que te vas, que el negocio te va dando, tú le vas invirtiendo mucho más, pero la inversión inicial tienes que hacerla tú. El negocio no te va a dar dinero de la nada. Una simple idea no te va a dar dinero. ¿Sí? Las ideas empiezan a producir cuando tú realmente tomas la acción y pones en acción y empiezas a hacerle. Entonces tú tienes que invertir primero en tu ser para poder tener. Muy bien, vamos a ver cómo vamos aquí de tiempo. Estoy aquí mirando. Bueno, ya nos queda poquito tiempo. Entonces vamos a mirar aquí. Finanzas rápidas personales para independientes en este negocio. Gasta lo menos posible y siempre que vayas a comprar algo, pregunta, ¿qué pasa si no compro esto? Y si no pasa nada, sencillamente no lo compres, punto. ¿Sí? Lleva registro de los gastos diarios y semanales y mensuales. Yo tengo una persona que inclusive ahorra. Es una persona que económicamente está muy bien, ya logró la libertad financiera. No es millonario, logró la libertad financiera. Es que tiene un estilo de vida cómodo, tiene libertad y económicamente vive bien. Y es una persona que simplemente lleva estos principios muy a rajatabla. Inclusive las alcancías, el ahorro. Él hace un ahorro, le echa una moneda a la alcancía y lo anota en un librito. Y lo anota, de tal manera que cuando rompe la alcancía suma y las dos cosas tienen que dar exactamente igual. Y él sabe exactamente cuánto tiene ahorrado. Invierte en educación, lee, escucha y asiste. Esta es la diferencia entre un mediocre y un exitoso. Ahí es donde está. Si tú quieres lograr grandes títulos en esta industria, en este negocio, tienes que leer, escuchar y asistir a todos los eventos. Ahorra, invierte, compra y vende. Aprovechen las ofertas. En Oriflame hay muy buenas ofertas. Yo, por ejemplo, cuando vienen las perlas a una promoción muy buena, las compro y me compro 50, 60, 70 cajas de perlas. Las compro a 20.000 pesos y después las vendo a 35, 40.000 pesos. Ahí, cuando tú ya llevas tiempo en el negocio, saben cuáles son las cosas que se venden mucho. Invierte en eso y eso te va a permitir una mayor ganancia. Invierte, ahorra, invierte. Cuando tú ahorres, no es simplemente guardar la plata y tenerla ahí y no sacarla, no. Convertir es empezar a multiplicar ese capital. Entonces, ¿cómo con eso empiezo a invertir en cosas que pueda comprar y vender? En Oriflame hay muchas cosas que vienen en unas promociones espectaculares. Hay cosas que tú sabes que se van a agotar y simplemente las pides y después hasta tu misma red se las vendes y estás haciendo puntos y tu red no está teniendo agotados, sino que los agotados quedan en las redes de otros líderes que no tienen esa mentalidad de invertir y hacer eso. O sea, eso es una cosa espectacular que puedes hacer. Yo compro cuando vienen los desodorantes, cuando vienen las perlas, cremas dentales y compro 50, 60, 70, 80 productos de esos y después voy a poderlos vender a un precio muchísimo mayor de lo que le estoy comprando, teniendo una utilidad de un 100, 150% sobre la inversión que estoy teniendo. ¿Sí? Nada de deudas, como les decía ahora, nada de deudas. Los únicos que tienen derecho a tener deudas son los ricos. Cuando tú ya logres la riqueza, empieces a lograr la libertad, sí, inclusive te conviene porque hasta el gobierno te va a ayudar a complacer esas deudas. Nunca seas fiador de nadie. En el sistema de Oriflame hay la posibilidad de que sirvas de fiador o de aval o tener créditos garantizados, nunca lo hagas. Yo he cometido muchos errores en esto y he perdido mucho dinero por servir de fiador, por servir de aval. Y lo peor de todo es que pierdes ese dinero y pierdes ese socio, porque las dos cosas se pierden, porque por no pagarte no te vuelven a hablar. Entonces, no debes servir de fiador. Si quieres tener un negocio sano, nada, ¿sí? Pero no lo aprendas por experiencia propia, desde ya, nunca utilices como líder esos créditos garantizados.
invierte en seguros. Colombia o Latinoamérica es el país que menos seguros tiene. Tú tienes que tener seguro a tu casa, a tu carro, a tu vida, todo tienes que tener seguros, ¿sí? Los americanos lo que más hacen es esa parte de invertir en imprevistos, lo que hacen es invertir ese dinero en seguros. Y es una forma en la que ellos invierten en imprevistos, de tal manera que cualquier imprevisto que les pasa, el seguro les está respondiendo por dinero, ¿sí? Y eso es muy importante, invertir en seguros, es una forma en la que pueden invertir el dinero de los imprevistos. Nunca pedir prestado nada, ni en su red, ni a la gente de su equipo, nunca le pidan prestado, ni a sus patrocinadores hacia arriba, ni a sus empresarios hacia abajo, nunca pidan prestado. Y si en algún momento por haber razón lo hacen o lo han hecho, paguen y sean cumplidos con el dinero de las personas que les prestan, no se queden con el dinero de los demás. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a lo que venimos. ¿Cómo tener 19 ingresos al año? Vamos a ir en esta parte. Lo primero que les quiero decir es, deben conseguirse en un buen contador y un asesor financiero. Yo he perdido, hace por ahí 3 años, tuve una muy mala contadora en la que en un solo año, aparte de entre multas, problemas de la DIAN y cantidad de cosas que pagaron un impuesto doble que me hizo pagar durante casi 2 años y todo eso, perdí más de 15 millones de pesos por tener un mal contador. Entonces, el consejo es que se consigan desde hoy mismo, no importa en el nivel en el que estén, empiecen a buscar un buen contador. Es más, y no les recomiendo que sea una persona. Hay oficinas contables que tienen un grupo de contadores y esas personas llevan contabilidad, esos son los mejores, porque hay un asesor contable y adicional a ese asesor contable hay una cantidad de personas alrededor trabajando con ello y desde que usted llegue, lo primero que le voy a decir, anote ahí, lo primero que usted le va a decir es que yo necesito reclamar el dinero a la DIAN, ¿sí? Necesito en mi declaración de renta reclamar los saldos a favor. ¿Ustedes están dispuestos a hacer eso, sí o no? ¿Por qué les digo eso? Porque hay muchos contadores que no están dispuestos a hacer esa parte. Ya ahorita les explico cómo es esa parte. Eso es lo primero. Y asesores en finanzas, ¿sí? Lo otro es entender que los impuestos, y eso lo vimos en el libro de Robert Kiyosaki, los impuestos son creados por los ricos para los pobres. A más dinero ganes y de manera independiente, menos dinero pagas. Los empleados, las personas que reciben sueldos como empleados, son los que más impuestos pagan. Los independientes pagamos menos impuestos. Entendamos esa parte, ya lo vamos a ver. Sé organizado en tus cuentas. Desde ya, nunca votes una factura de Oriflame, nunca la votes, nunca votes una factura de Oriflame, nunca votes una factura de lo que tú compres. Todo lo que tú compres tienes que guardarlo, tienes que archivarlo, todo ojalá llevar un libro. Si alguien en tu casa está estudiando contabilidad, que te enseñe cómo organizar esos documentos y tienes que tenerlos todos, 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 todos. Ya te explico el por qué, ¿sí? Todas las facturas que compres deben salir a tu nombre y guarda todas las facturas y pide el RUT en cada establecimiento comercial en donde tú compres, ¿sí? De los ítems que son descontables de impuestos. ¿Cuáles ítems? Ahorita se los nombro, pero esto lo van a tener mejor con el contador que ustedes van a conseguir. Él es lo que les van a decir. Les voy a dar algunas ideas. Las leyes están cambiando. Hay las leyes, aquí hay personas de México y de Ecuador, las leyes en los países son diferentes, pero lo que sí es cierto es que son muy similares en algunas cosas. Ahorita les hablo de esa parte. Entonces, el impuesto de renta. No todos los que declaran renta tienen que pagar el impuesto, entienda eso, y tampoco todos los colombianos deben hacer la declaración de renta. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si tú eres 12% y tú no cumples el tope, que ahorita te voy a decir los topes, pero resulta que el gobierno te está descontando un dinero, tú estás pagando un dinero de impuesto, como nos, digamos en Oriflame, a todos nos descuentan el 10% de retención en la fuente. Ese es un impuesto que nosotros no debemos pagar. Entonces, la DIAN nos devuelve ese dinero, ese sería el sueldo 18. La DIAN nos devuelve al año ese dinero que nos han descontado mensual, en este caso cada 21 días, de retención en la fuente. Eso pasa igual en México, pasa igual en Ecuador, pasa en España, pasa en todo lado, pasa prácticamente en todo el mundo. Entonces, porque digamos ahorita hay una normatividad en la que la mayor cantidad de países del mundo están llevando cosas muy similares en cuanto a impuestos. Simplemente la cantidad lo que cambia son los porcentajes. En Colombia el IVA es del 19, en Ecuador será el IVA de otro valor. No sé si de pronto en Ecuador nos dicen cuánto es el valor del IVA ahí por el chat. Y en México pues tendrá otro valor.
Entonces, no todos los que declaran renta tienen que pagar el impuesto y tampoco todos los colombianos deben hacer esa declaración. Pero los que trabajamos independientes en Oriflame, todos debemos hacer declaración de renta. Y no por hacer declaración de renta quiere decir que nos vamos a pagar impuestos. No, por el contrario, nos van a devolver. Ya les muestro algunas pruebas. ¿Quiénes deben presentar declaración de renta? Personas naturales con ingresos superiores a 3.716.000 pesos mensuales, o sea, un Noro Senior ya debería estar haciendo declaración de renta, ¿sí? Si tuviste un patrimonio bruto de más de 143 millones de pesos, si tuviste ingresos brutos anuales por 44 millones de pesos, ojo, si usted a alguien le vendió una casa y lo metió, ya está, si se ganó la chance o la lotería, ya tiene que declarar renta. Si le prestó la cuenta a alguien porque alguien le dijo, ay, mira que es que necesito me consignen una platica y présteme la cuenta para yo guardarlo, usted prestó la cuenta y le metieron esa plata y duró 8 días y la sacó, ya usted tiene que declarar renta, eso no se hace, a nadie se le presta la cuenta tampoco, tienes que ser muy cuidadoso con esto. Si las compras y consumos fueron mayores a 44.603.000 pesos, si los consumos mediante tarjetas de crédito exceden los 44 millones, les hablo cifras de Colombia porque pues, la mayoría de personas están aquí en Colombia, pero miren cómo son los impuestos de renta en sus países. Si el valor total acumulado de consignaciones bancarias o depósitos e inversiones financieras excede los 44 millones de pesos. Bien, ahora, miren las deducciones de impuesto de renta en persona natural. ¿Qué son las deducciones? Las cosas que cuando usted tiene que pagar impuestos, para los que tienen que pagar impuesto de renta o tenemos que pagar impuesto de renta, las cosas que nos devuelven del impuesto. Por ejemplo, todo el dinero que usted haya pagado en intereses por el préstamo o la adquisición de su vivienda, se lo descuentan de la declaración de renta, no lo tiene que pagar. Entonces, cuando usted ya paga renta, ya le conviene sacar una casa a crédito, porque realmente lo que usted está pagando es el capital. Los intereses se los está pagando el gobierno, en pocas palabras, ¿sí? Pero si usted tiene que declarar renta y no tiene en cuenta eso, su contador no maneja eso, pues ahí está usted perdiendo dinero. Puedes deducir todos los pagos de salud, inclusive la salud prepagada. Tú puedes tener salud prepagada que te la pague el gobierno porque es deducible de impuestos, ¿sí? Los pagos de seguros por salud y cualquier otro tipo de seguro por salud también te los pagan. Si hay familiares que dependan económicamente de ti, hasta un 10% de los ingresos brutos que se te vayan en esos familiares, en todo lo que son temas de salud, también son deducibles de impuestos. El 50% del impuesto del 4 por mil es deducible de la declaración de renta. Intereses en préstamos de libre inversión y vehículo que sean necesarios que hayas hecho para tu negocio, generalmente. Si tu negocio tú tienes el carro y generalmente, pues, todo el que tenga carro que está haciendo negocio lo tiene produciendo para el negocio. Entonces, los préstamos de libre inversión y préstamos de vehículos son deducibles de impuestos los intereses. Entonces, realmente tú estás pagando solamente la cuota del vehículo como tal, porque los intereses los está pagando es el gobierno, ¿sí? Gastos de representación como cenas en restaurantes, gasolina, peaje y todo lo que son gastos, inclusive hasta muchas veces hay contadores que hasta la ropa que tú usas lo toman como uniformes que tú utilizas para poder hacer tu negocio de una mejor manera y puede ser deducible de impuestos. ¿Eso quién lo maneja? Tu contador. ¿Sí? Tu contador tiene que ser muy organizado en esos gastos para saber cuánto te pueden devolver. Ya te voy a mostrar dos ejemplos de personas que les devuelven dinero. Y tener en cuenta que todo lo que tú vendas, ¿sí? Que todo lo que tú vendas, ojo, porque por esto me gané una multa, todo lo que tú vendas, las ganancias de lo que tú vendes o compras en Oriflame, debe pagar impuesto de renta como una ganancia ocasional, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con eso? Si tú haces un pedido de 100 puntos y es para ti, el 25% de esos 100 puntos debe pagar impuesto y los debes declarar como una ganancia que tuviste. Ah, que es que no, que es para consumir. Nada. Para la DIAN, todo lo que tú le compres a Oriflame es algo que estás comprando para vender y eso genera una ganancia. Yo les quiero contar a nivel de ventas, por ejemplo, hay un perjuicio muy grande que tienen las personas que venden en venta directa tradicional y venden muchísimo dinero hacen pedido en su código a su nombre y a su número de cédula y están haciendo ventas de 7, 8, 10, 15 millones de pesos. O sea que están teniendo una utilidad de 2,5 millones, 3 millones de pesos mensuales. Hay personas de otras empresas de venta directa que al año o 2 años les están metiendo multas de 30, 40 millones de pesos la DIAN porque no están declarando esa ganancia que están teniendo por la venta de los productos, no la están declarando.
¿Sí? Y esa es la gran ventaja que tenemos en Oriflame, que en Oriflame no nos están pidiendo, no tenemos que hacer, no tenemos que volvernos vendedores, pero en el caso de que sí lo hagas o así hagas solo tu pedido de 100 puntos, debes declarar esa ganancia que estás teniendo por la venta de tus productos como una ganancia que estás teniendo y debes pagar impuesto por eso. Por eso, en este caso, ahorita les voy a poner otro ejemplo, en este caso, mientras menos pedidos hagas en tu nombre, a tu código, con tu número de cédula, mejor. Si haces el pedidito de 100 puntos netos, mejor, porque menos impuestos vas a pagar, ¿ok? Que lo tengas muy en claro. Por eso no debes botar las facturas de todo lo que te manda Oriflame. Esas facturas son fundamentales, importantísimas para esa parte. Y si las has botado y tienes que hacer la declaración de renta y presentarlas, Oriflame se te demora un resto en enviarte eso. Entonces, por eso tienes que empezar a guardarlas desde ya. ¿Listo? Muy bien. Y ahora vamos a hablar del sueldo 19. El sueldo 19 es el IVA. Usted dirá, pero ¿cómo así que el IVA es el sueldo 19? Pues les voy a explicar. ¿Quiénes pertenecen al régimen común primero para que lo sepan? Todas las personas que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos o totales provenientes de las actividades iguales o superiores a 111 millones de pesos, eso quiere decir que cada 21 días facturen más de 6 millones de pesos, estamos hablando de un diamante, ya ese es el sueldo de un diamante, pesos más, pesos menos, pues yo recibo casi el doble, ¿sí? Ya tienes que estar facturando IVA. ¿Qué quiere decir facturar? Que tú a Oriflame haces la factura por el valor de lo que tú te ganas más el 19%. No es que salga de tu bolsillo, es Oriflame el que te paga un 19% más de tu bolsillo. Ya te voy explicando poco a poco. ¿Sí? Que tengan 2 o más establecimientos comerciales, oficinas o locales o sedes de negocios donde ejerza su actividad. Eso es importante. Si tienen 2 puntos de venta, 2 enlaces o 2 cosas, ya tienen que estar en el régimen común, así no cumplan los topes de facturación. Que en los establecimientos de comercio se desarrollen actividades bajo franquicias, las franquicias, concesiones, regalías, autorizaciones o cualquier otra modalidad que implique explotación de intangibles. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el año en curso supere la suma de 111.507.000 pesos. Consignaciones en depósitos hay 116 millones, vamos a devolvernos 116 millones 046. ¿Sí? En el 2018 y en el 2017, 111 millones. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? Muy simple. En este momento, tú todas las compras, aquí ya viene algo diferente con lo que le dije con respecto a la declaración de renta. Aquí, cuando tú ya estás facturando con IVA, te conviene hacer pedidos de millones. ¿Por qué? Porque efectivamente vas a pagar un impuesto de declaración sobre las ventas que sobre del 25% de ganancia estás pagando el 4.5%. Pero en lo del IVA, del 100% de lo que estás comprando, el 19% te está quedando de ganancia, porque todo lo que tú compres a facturas a nombre tuyo de IVA y que pagues el IVA, lo descuentas, ¿sí? De lo que Oriflame, de la factura que le estás pagando a Oriflame, o sea que te estás ganando ese 19%. En mi caso, tanto lo de la declaración de renta es más o menos el mismo valor de lo que me gano en un catálogo, como lo del IVA es más o menos lo mismo que me gano en un catálogo, ¿sí? Por eso les hablo de 19 sueldos al año. O sea, estamos hablando que al año, solamente por entrar al régimen común, te van a entrar 10 millones de pesos. Por empezar a ser juicioso tu declaración de renta, te vas a poder ganar otro sueldo adicional porque es más o menos lo mismo de lo que te estás ganando. Ya, y analícenlo, multiplíquelo. ¿Cuánto le están descontando a ustedes? Les descuentan el 10%, óigame bien, el 10% de sus ingresos cada 21 días, o sea que les descuentan 17 sueldos al año, eso estamos hablando del 170%, y ese dinero se lo van a devolver, pues hay que pagarle una parte al contador, hay que pagar una parte de impuestos, pero les van a devolver otra parte, y eso es inclusive más de un ingreso. Ahorita les muestro unos comprobantes que tenemos ahí de pago. Entonces, y todo lo que compres con IVA concerniente al negocio, como que si pagas arriendo con IVA, como todos los IVAs que pagas que son concernientes a tu negocio, ya el contador te dirá que sí y que no, pero todo lo que es cierto, que compres de Oriflame, todo sí es cierto, entonces ahí te conviene ya empezar a volverte muy buen vendedor y empezar a hacer muchos pedidos de buenos valores a tu nombre, porque ahí te ganas el 19% de el IVA. Y ese 19% es plata. Imagínate que estés comprando una factura de 1 millón de pesos mensuales, son 200.000 pesos mensuales que te está quedando adicional de ganancias del solo IVA, ¿sí? Imagínate eso.
al año 200.000 por 17 catálogos, ¿cuánto es? Hablando solo de los pedidos, pero te descuentan el arriendo, el IVA del arriendo, de la casa, el IVA del arriendo que vengas de la oficina, en mi caso el de la oficina, todo eso es deducible de impuestos, ¿bien? Entonces, súper. ¿Sí? A más compras, más ganancias. A más ventas, más ganancias. Ahí te conviene ya volverte un buen vendedor porque lo que vas a ganar es bastante, bastante con el IVA, un 20%. Imagínate, el 25% que te estás ganando, más un 20% del IVA, un 40% te está ganando, quedando de ganancia. Aquí les muestro esta es una declaración de impuestos, pues simplemente le quité el nombre de la persona, de una persona, ella queda entre el 9 y el 12%. Ella se ganó en el año 4.600.000 pesos, lo vemos acá en esta parte de acá, en la parte de arriba que está señalada en rojo, y acá vemos que a ella en total retenciones, o sea, Oriflame le retuvo en el año 470.000 pesos, y a final del año le devuelven los mismos 470.000 pesos. O sea que una persona que tenga un ingreso bajito, el 100% de lo que le retienen de retención en la fuente cada catálogo, se lo devuelve la DIAN a final de, bueno, al final del año no, eso es más o menos entre septiembre y octubre. Ojo que esto no es acumulable, usted debe presentar la declaración y reclamar en este año. Si usted este año no presentó la declaración y quiere reclamar el otro año, ya no. Lo de cada año lo tiene que reclamar cada año. Eso es fundamental, es muy importante que tenga en cuenta eso. Bien, ahora les voy a mostrar de una persona al 21%. Una persona al 21%, ella tuvo un ingreso de 32 millones de pesos al año, o sea, es una persona que se gana en promedio casi 2 millones de pesos cada 21 días, acá lo vemos. Ella pagó de impuestos 277.000 pesos porque le correspondía esto es los impuestos por la venta, por los pedidos que ella hizo directo, y por las ganancias que tuvo, y de pronto por lo que, ojo, otra cosa que se me olvidó colocarles allí, al 31 de diciembre, a finales del 31 de diciembre deben pasar con su cuenta con la menor cantidad de dinero posible, si es en ceros, mejor, ¿sí? Porque todo el dinero que usted tenga ahí al 31 de diciembre en su cuenta bancaria paga impuestos. Entonces usted lo puede sacar el 29 y volverlo a consignar el 2 o el 3. Y ella en total le devolvieron 2.951.000 pesos. Estamos hablando que le devolvieron casi el 10% de los ingresos que tuvo. O sea, estamos hablando de más. Miren que en esos casos, ella recibe un promedio de 2 millones de pesos mensuales y le devolvieron 2.900.000. Le paga una comisión a la contadora de esa parte y lo que le paga la contadora por hacer el trabajo y listo, y ya. Estas dos personas que les mostré, por sus ingresos no están obligadas a declarar. Ellas no están obligadas a declarar, pero si quieren recibir esa devolución de ese dinero, pues ahí sí, en ese caso, deben declarar. Muy bien. Bueno, me pasé un poquito con el tiempo. Aquí ya termino esta capacitación de hoy. Ya el tiempo es de ustedes. Me voy a quedar 5 minuticos acá o 10 minuticos ya simplemente resolviéndoles algunas preguntas que tengan puntuales. Pero básicamente les digo, más que respuestas que yo le puedo dar, bueno, Yolita en Ecuador dice que el IVA es del 12%, súper bajito. Si devuelven, hay que ser consecutivo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, básicamente esto era lo que les quería hablar un poquito de las finanzas. Miren, desde un 9% ya le pueden estar devolviendo plata. ¿Cuántas personas? Esto no te lo va a decir Oriflame. La DIAN no te va a llamar a decirte, oye, mira, aquí te vamos a devolver una plata. No lo va a hacer la DIAN. Oriflame no te lo va a decir tampoco. Y pues cada persona tiene contabilidades diferentes. Entonces, por eso no podemos darte cifras exactas y decirte, yo aquí te muestro 2 ejemplos, no te puedo asesorar, yo no soy contador, no soy asesor contable, no estudié eso, y tampoco te sirve mi contador. Quiero contarles eso, los contadores son muy envidiosos, aquí entre nos, si hay alguno aquí me disculpa. Pero yo, por ejemplo, con mi contadora, mi contadora ya necesitaba algunas cosas y hay otra contadora que les lleva, traté de conectarlas a las dos y nunca la una le quiso dar feedback a la otra, ni ayudarle a la otra, ni nada. O sea que cada una le toca investigar por su cuenta y a hacer las cosas por su cuenta. Si crees que tienes una mala contadora, pues ni modo, cámbiala, no hay nada que hacer, búscate otra y búscate, como te digo, un grupo de abogados y búscate un asesor financiero que te va a ayudar muchísimo más para que tu dinero gane más. Entonces, miren cómo se acaban de dar cuenta que pagar impuestos no es malo y que estar en los regímenes no son malos. El malo es la ignorancia que tenemos con respecto a esos temas. ¿Ok? Bueno, muy bien. A ver, no sé si hay más preguntas. Listo, gracias, no, con mucho gusto a todos ustedes, gracias por haber estado acá. Bueno, muy bien.
Entonces, damos por finalizada esta charla. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Nos vemos en otra próxima capacitación dentro de 8 días. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido. Ahí tienen muchos libros que leer, tareas que hacer, dinero que reclamar. Dejen de perder más dinero, dejen de regalarle dinero a la DIAN, dejen de meterse en deudas, ¿sí? Dejen de meterse en deudas, que eso es lo que nos tiene quebrados y llevados y jodidos y esclavos de un sistema financiero, esclavos de quienes nos prestan dinero. No, nada de deudas, todo comprémoslo de contado y solamente cuando estemos ganando buena plata ya sabemos que nos podemos meter en deudas porque son deducibles de impuestos. Solo ahí las deudas son muy buenas, pero seamos muy responsables y muy organizados. Nada de quedar mal porque quedamos mal y nos cierran las puertas en el sistema financiero y ahí quedamos. Otra cosa que no les dije, la importancia del data crédito. La gente no valora y no entiende qué es un data crédito, pero usted está reportado en data crédito y ni para arrendar una casa le sirve, ni para sacar un celular le sirve, ni para un, mejor dicho, ni para un subsidio siquiera le sirven. Entonces, importantísimo, por eso nada de deudas. Mientras menos deudas tengan, mejor. Solamente hay que tener deudas cuando ya estemos ganando muy buen dinero, de tal manera que sea el gobierno el que pague los intereses de nuestras deudas. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.